El tema es las agresiones que sufre el aparato locomotor. Está extraído de la Organización Mundial de la Salud. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad. Y el dolor lumbar dentro de estos trastornos es la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Esto es para darnos una idea de la importancia que tienen los trastornos musculoesqueléticos y cómo afectan la vida de los ciudadanos. Podemos entender la salud del aparato locomotor como una situación donde estamos en equilibrio, amenazado con agresiones de distinta índole. A medida que transitamos la vida, este aparato locomotor puede tener afecciones, puede tener cosas que lo agreden. ¿De qué manera podemos abordar las afecciones del aparato locomotor? Vamos a ver que hay tres formas que son las habituales. Una es abordar las afecciones del aparato locomotor en base a las preocupaciones que tienen las y los pacientes. Otra forma de abordarlo es la región del cuerpo. El aparato locomotor es un aparato muy extendido en el cuerpo humano y eso permite diferenciar zonas que son absolutamente distintas unas de otras, cosa que no sucede cuando estamos hablando de sistemas u órganos que están muy concentrados. Y por otro lado podemos abordarlo a través de las causas, es decir, las etiologías que van a producir esas afecciones del aparato locomotor. Las preocupaciones que van a tener las y los pacientes serán los motivos de consulta y los hallazgos, y la región topográfica, la región del cuerpo, la topografía. Dentro de los motivos de consulta, por lejos el dolor es el motivo que más preocupa a quien lo padece. El dolor no es exclusivo del aparato locomotor, el dolor es una sensación que es común a otros órganos y a muchas situaciones e instancias de la vida, por lo que ahondar en sus características pasa a ser primordial. Pero también puede ser que las y los pacientes estén preocupados o por una deformidad o por trastornos en la marcha o por paresia y parestesias o simplemente, y ojalá esto sea muy frecuente, que nos consulten por un control. La topografía es probablemente una de las maneras de abordarlo más sencillas de entender, el hombro, la columna, el tobillo o el pie. Y las etiologías tienen que ver con las causas que afectan al aparato locomotor. Aquí tendremos las traumáticas, psicológicas, tumorales, infecciosas, congénitas y a veces el solo andar por la vida nos va produciendo además un desgaste y afecciones de tipo degenerativas que muchas veces se aceleran o se desencadenan por cuestiones que no solo tienen que ver con el uso. La primera gran clasificación, si tomamos las causas, es en afecciones traumáticas y no traumáticas. Las afecciones traumáticas del aparato locomotor, en general, es lo que uno entiende como traumatología. Y las afecciones no traumáticas del aparato locomotor, a su vez, tienen subclasificaciones, pero aquí ya es más difícil encontrar un solo criterio. Si buscamos libros de ortopedia y libros de reumatología, probablemente utilicen clasificaciones diferentes. Es más, dentro de esas disciplinas, a su vez, según los autores o según la bibliografía consultada, pueden no coincidir en sus clasificaciones. Se calcula que hay más de 200 padecimientos con inflamación o dolor del aparato musculoesquelético. Vamos a tomar esta clasificación como
como para darnos una idea de qué es lo que puede causar problemas en el aparato locomotor. Ya dijimos en traumáticas y no traumáticas, y las no traumáticas pueden ser de tipo degenerativo, que son las que tienen que ver con el desgaste por el uso. Aquí a veces es difícil diferenciar enfermedad de envejecimiento, lo que ha llevado a algunos autores a postular si la afección degenerativa no es un envejecimiento prematuro. Estas alteraciones degenerativas, si afectan una articulación, provocarán artrosis, o cuando es la columna vertebral, discopatías, y cuando afectan músculos y tendones van a ser tendinopatías o sarcopenia. Otra causa que puede provocar afecciones del aparato locomotor son las infecciones. Las infecciones son enfermedades provocadas por microorganismos donde tiene mucho que ver la relación de huésped y agente patógeno, y todas aquellas situaciones o condiciones que predispongan al huésped, como la diabetes, la desnutrición o las enfermedades inmunosupresoras, van a favorecer la aparición o el desarrollo de una infección en el aparato locomotor. Otra causa son los tumores. El tumor es cuando hay un crecimiento celular descontrolado, y ese tumor puede ser solo de crecimiento en el lugar o invadir tejidos o tener siembras a distancias. En una forma sencilla, los tumores pueden ser óseos o de partes blandas, y cada uno de ellos en primitivos y secundarios. Los primitivos en benignos y malignos, los secundarios, por supuesto, son malignos. Es muy raro el encontrarse con tumores primitivos del aparato locomotor, pero es lamentablemente muy frecuente encontrarse con metástasis. Más de la mitad de la gente que muere de cáncer tiene metástasis en los huesos. Otra de las causas que puede producir afecciones del aparato locomotor son las congénitas. Aquí están presentes desde el nacimiento, muchas se van gestando en la vida intrauterina y pueden ser hereditarias o no. Y también se dividen según afecten a los miembros superiores o inferiores o a la columna. Otro motivo, otra causa, otra etiología son las deformidades. Y entendiendo por deformidades la alteración de la forma y la alteración de los ejes. En el aparato locomotor el eje es fundamental porque el aparato locomotor, para poder dar locomoción, tiene que tener estabilidad y tiene que tener ejes que serán diferentes según los miembros inferiores, según la columna y según los momentos del desarrollo. Cuando existen desejes, eso se transforma en otra etiología de afecciones de este. Otras causas pueden ser neurológicas. Las neurológicas, a su vez, pueden hallar su origen en el sistema nervioso central o periférico, y cuando es en el sistema nervioso central pueden aparecer en la infancia, como la encefalopatía crónica no evolutiva, conocida como ECNE, o también conocida como parálisis cerebral infantil o el mielomeningocele, o hacer su aparición en la vida adulta, como los accidentes cerebrovasculares y las mielopatías cervicoartrósicas. En todo momento hablamos de las afecciones del aparato locomotor en estas enfermedades. Y cuando ocupan el sistema nervioso periférico podremos tener mono o polineuropatías. Las más frecuentes en esta especialidad es las mononeuropatías por síndromes compresivos. Hay trastornos del hueso y el cartílago que no están comprendidos en categorías anteriores, como por ejemplo la osteoporosis, osteomalacia, la hiperostosis idiopática difusa o enfermedad de Forestier, que va produciendo una calcificación y una anquilosis de la columna vertebral, la enfermedad de Paget,
Las osteonecrosis, muy frecuente en los chicos y en algunas situaciones en el adulto, como el Pertes, el Osgood-Schlatter, las osteocondritis y la condromalacia. La imagen que pueden ver en esa resonancia magnética es un edema en la cadera en un paciente con una necrosis ósea séptica. Puede haber enfermedad del tejido conectivo. Las enfermedades del tejido conectivo, por lo general en la medicina, son patrimonio del médico reumatólogo, porque son enfermedades donde, si bien está afectado el aparato locomotor, forman parte de alteraciones sistémicas. Aquí tenemos la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, esclerodermia, polimiositis. Son enfermedades que tienen origen autoinmune y que suelen ser muy invalidantes. Las artritis con espondilitis también suelen tener un tratamiento de base que realiza el médico reumatólogo. Aquí tenemos la espondilitis anquilosante, las artritis psoriásicas, las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias del intestino. Y por último, afecciones del aparato locomotor que tienen como causas metabólicas o endocrinas, enfermedades por cristales como la gota, la amiloidosis, problemas del metabolismo y del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, la enfermedad de Marfan, perdón, la osteogénesis imperfecta, enfermedades endócrinas como el compromiso que tiene el aparato locomotor en la diabetes o en algunas otras alteraciones endócrinas. Así que como resumen y corolario, las afecciones del aparato locomotor pueden tener un abordaje diferente según desde dónde nos instalamos. Si ponemos como el centro las preocupaciones de los pacientes, serán los motivos de consulta. Si ponemos como centro la topografía, iremos viendo las afecciones según la región, hombro, cadera, columna. Y si ponemos como centro del abordaje las causas, ahí tenemos dos grandes divisiones que son las traumáticas y las no traumáticas, y las no traumáticas a su vez divididas en degenerativas, infecciosas, tumorales, congénitas, deformidades, neurológicas, trastornos de hueso y cartílago, enfermedades del tejido conectivo, artritis y espondilitis y metabólico-endócrinas.